Lastimosamente, algunos en la iglesia han llegado a confundir la pobreza con la miseria y nos escandaliza ver que algunas personas visten bien, comen bien o tienen ciertos objetos materiales, y eso pareciera ser inaudito porque queremos ver a todo el mundo miserable y empezamos a confundir que el pobre, el humilde, es aquel que no tiene nada. Hoy el profeta Sofonías nos viene a hablar de ese resto de Israel y hace una aclaración: los humildes de Yahvé. ¿Quiénes son ese resto de Yahvé? No es la persona que vive miserablemente. El resto de Yahvé da tres características, dice el profeta Sofonías: aquel que no comete maldades, aquel que dice siempre la verdad, que no cae en la mentira, y aquel que no calumnia con su lengua. Por lo tanto, dejemos de estar pensando en si esta persona viste bien, si come bien o si vacía. La persona humilde es aquella que tiene esas tres características, que dice la verdad, que es íntegro en su vida y que no calumnia con su lengua. La pregunta: ¿estoy siendo yo humilde? ¿Estoy reconociéndome humilde delante de Dios? ¿O digo que soy humilde porque vivo andariego, porque no visto bien o porque vivo criticando a los demás? Recordemos que la persona humilde es aquel que dice la verdad. Yo soy humilde cuando reconozco mis cualidades como mis defectos. El humilde no es aquel que oculta sus cualidades, es aquel que las pone al servicio y es capaz con humildad de manifestarlas. La persona humilde es íntegra, no vive criticando de nadie ni hablando mal de nadie. Por lo tanto, preguntémonos: ¿estamos realmente siendo humildes? Porque el Salmo hoy dice que el Señor hace justicia a los oprimidos, el Señor sale en defensa del pobre, el Señor sale en defensa del humilde. Pero ¿qué tan humilde me considero realmente? ¿O estoy comparando la humildad con la miseria? La primera carta a los Corintios lo manifiesta de esta manera: el Señor escogió a lo necio de este mundo para confundir a los soberbios. Preguntémonos: ¿a quiénes el Señor se les ha revelado a lo largo de la historia de la salvación? Cuando hay apariciones marianas o cristológicas, la Virgen, ¿a quién se le aparece? A los niños, a los indios, al campesino, al que no vale nada, al necio, en pocas palabras, para confundir al orgulloso, al que miente, al que se cree superior a los demás. Hoy el Señor nos acude a nosotros con ese sentido de la humildad. Dejemos de estar criticando a los demás por cómo visten o cómo van. Mejor pensemos: ¿realmente estoy siendo íntegro con mi vida? ¿Estoy teniendo virtudes de humildad? Y esas virtudes de humildad nos la presenta hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Es el programa de vida, dice el Papa Francisco, del cristiano. ¿Y cuáles son esas bienaventuranzas? Las aprendemos desde la catequesis. No son las bienaventuranzas de la miseria, no son las bienaventuranzas del que sufre por sufrir o del que pasa hambre toda su vida. No, las bienaventuranzas están a la par. Bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que tiene alguna necesidad, porque será saciado. La bienaventuranza no es pasar necesidad, la bienaventuranza no es aguantar hambre, la bienaventuranza no es sufrir. Dios no nos trajo a este mundo a sufrir. Bienaventurado es aquel que goza de la presencia de Dios. Bienaventurado es aquel que tiene paz en su alma. Bienaventurado es aquel que es saciado de la justicia. Ese es el bienaventurado. Se nos olvida esa segunda parte que menciona el Evangelio y nos quedamos solo con la amargura, con el sufrimiento, como si Dios nos hubiese traído a este mundo a sufrir, a vivir miserablemente. Al contrario, Dios quiere que vivamos bien, pero hoy nos hace un llamado de atención en esa virtud de la humildad. Yo me reconozco humilde, lo dice nuevamente el profeta, y quiero recalcarlo: cuando no obro mal, cuando digo siempre la verdad y cuando no calumnio con mi lengua. Bendiciones.